por médicos veterinarios que le van a orientar, así que la invitación ya está hecha, así que Katiuska insiste en esta invitación para que tú compartas, conversas, que la gente venga y consulte. Los dejamos a todos invitados que nos visiten, que nos apoyen, somos una nueva tienda, que todas las dudas que necesiten, acá estamos para orientarlos. Siempre hay un médico veterinario que lo puede ayudar y asesorar. Canal 4. ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, bienvenidos. Espero que nos dé el tiempo, porque la verdad las cosas que cuando yo era joven adulto, nuestro invitado era un jovencito, un profesional que ya nos está orientando acá en nuestra región con respecto a varios temas. Él es ingeniero agrónomo, es investigador del INIA Tameraiker y quiero presentarlos porque ustedes los conocen, muchos a lo mejor no lo conocen. Y para nosotros, y especialmente para mí, es un agrado estar con Cristian Hepp. ¿Cómo está, Cristian? Gusto saludarte. Hola, Rocco, ¿cómo estás? Harto tiempo que no venía para acá. ¿Ha pasado el tiempo? Ha pasado el tiempo, sí. Encantado de estar acá contigo, sobre todo, y saludar también a todos los telespectadores que nos están mirando en este minuto y que participen de nuestra conversación hoy día en la noche. Esa va a ser su cámara, usted conversa con la gente en esa cámara y voy a hacerlo totalmente al revés como lo hago siempre porque sabe que me olvido. Ya. Me olvido que tengo que regalarle un libro. Este libro está escrito por don Valdemar Carrasco Muñoz y es homenaje al guaso y al caballo chileno de Aysén. Qué lindo. Así que te lo entrego, Cristian, por favor. Muchas gracias. Y que quede en tus manos. No, un orgullo tener un libro de don Valdemar. También mucho tiempo que no lo veo y le mando un saludo. Sí. Grande. Era el último ejemplar que me quedaba y dije que va a quedar en muy buenas manos porque es el caballo chileno, el caballo de Aysén, y yo sé que tú quieres mucho a Aysén y nunca olvido justamente cuando nos hablaba de la fertilización de las praderas y cuando ya el pasto le llegaba hasta las guatas a los caballos. Ha cambiado el tiempo, se habla mucho del cambio climático, el análisis preliminar de la situación agroclimática de la región de Aysén, cómo tenemos que prepararnos, pero hay una frase que está a lo mejor manoseada o muy ocupada que dice que el cambio climático llegó para quedarse. ¿Qué está haciendo el INIA en todo esto? Bueno, la primera respuesta, lamentablemente no estamos en la misma situación que estábamos hace 30 o 40 años atrás. El cambio climático es un tema que se fue estacionando gradualmente y que hoy en día es muy poca la gente que reniega de él, digamos, ¿ya? Y lo que quiero que conversemos un poco hoy día, si el tiempo lo permite, es justamente cuáles son los efectos que estamos viendo acá en la región. Porque cuando uno ve las noticias, lee el diario, qué sé yo, o averigua en internet, se da cuenta que el cambio climático se habla en todo el mundo y nos habla mucho de la sequía de la zona central, de que en el fondo ya llevábamos 13, casi 14 años de sequía en la zona central y centro-norte. Pero nos olvidamos que en realidad más al sur también están habiendo efectos muy importantes. Hemos visto que la temperatura ha ido aumentando, hemos visto que las precipitaciones han ido disminuyendo y de eso un poco quería justamente que comentáramos hoy.
el famoso calentamiento global que tanto se habla. Y bueno, primero, ¿qué pasa en el mundo? Segundo, ¿qué pasa en Chile? Y después, ¿qué pasa en Aysén? Si nos pudieras más o menos... Claro, esa es un poco la secuencia. Bueno, la problemática del calentamiento global es algo bien manoseado ya y que se ha hablado por todos lados, ¿cierto? Es como que al mundo le hubieran puesto un plástico de invernadero, digamos, por eso se habla del efecto invernadero, que en el fondo los rayos solares pueden entrar, pero después la radiación terrestre no puede escapar porque tiene o escapa mucho menos que antes, digamos, entonces se va produciendo un calentamiento interior. Te hago una salida. Cuando hablas tú del efecto invernadero, aquí lo tenemos nosotros también hoy día con tanta chimenea que cuesta que llegue la nieve como llegaba antes. Bueno, sí, también, claro, es un efecto de que tenemos gases, ¿cierto?, que están evitando que haya un flujo normal de calor hacia la atmósfera. Y todo eso hace que se caliente más el planeta y la localidad, digamos, donde se está produciendo eso. Digamos con el mundo, después nos vamos a Chile, claro. Después nos vamos a Aysén. Bueno, en el mundo hay ya mucha información desde fines del siglo XIX, ahí se ven gráficos, ¿cierto?, que la temperatura del mundo está aumentando a razón de como 0,2 grados por década. Y se ha intensificado mucho en los últimos 40 o 50 años. ¿Ya? Y el problema es que todo esto va desequilibrando los equilibrios, valga la redundancia, que tenemos en el mundo, que influye sobre las corrientes marinas, influye sobre el derretimiento de los polos. Ahora vemos, ¿cierto?, que en la Antártida de repente se separan estos tremendos bloques de hielo, de iceberg gigantes. En Alaska y en general en el hemisferio norte, en el Ártico, está disminuyendo mucho la capa de hielo y todo eso está generando un desequilibrio importante, ¿ya? Y eso se está traduciendo en que los climas están cambiando, ¿ya? El clima en realidad es como porque nosotros nos preocupamos de los temas meteorológicos, de un año, por ejemplo, de la lluvia, la nieve, la temperatura máxima, mínima, qué sé yo, media, y eso es lo que vemos todos los días en el tiempo, es tiempo meteorológico, ¿ya? Lo que está ocurriendo ahora. Pero cuando se van sumando los tiempos meteorológicos, a la larga, en décadas, en mucho tiempo, tú puedes producir cambios en el clima. Por eso, por ejemplo, en la zona central de Chile ya se está hablando que después de 13 o más años de sequía, ahí el clima mediterráneo que solíamos tener ya se piensa que en un tiempo más no va a ser un clima de tipo mediterráneo, sino que va a ser más bien un clima semiárido, ¿ya? Se viene avanzando hacia el sur. Pero hace un par de semanas, si no me equivoco, escuchaba que en Antofagasta había nieve. Sí, es que otra característica del cambio climático es justamente estos desequilibrios y que se producen además muchos eventos catastróficos, ¿ya?, que son por su magnitud muy dañinos, digamos. Las inundaciones que estamos viendo, las olas de calor, ¿cierto?, que han matado a mucha gente en Europa, en Estados Unidos, otros años. El tema de el vaciado de los lagos, aquí de los lagos glaciares, el Cachet, por ejemplo, que en el sur ya es recurrente, digamos, ya lo hemos visto varias veces, cosas que antes no se veían, digamos. Estamos viendo también que la línea en el fondo, la isoterma cero que se habla, que es donde la lluvia pasa a ser de líquida a sólida, está cada vez más arriba, ¿ya? Hay unos datos de la Dirección Meteorológica de Chile que muestra que en la zona sur la isoterma cero por década ha ido subiendo del orden de los 50 metros. O sea que cada 10 años tenemos 50 metros más arriba la nieve, ¿ya? Y si nosotros analizamos, por ejemplo, los glaciares acá, también yo estaba viendo hace muy poco un reportaje que hacía don Augusto Grosse en los campos de hielo y también en la laguna San Rafael, que eso hoy día no lo podemos ni graficar cómo se ha ido perdiendo. Y aquí, bueno, tenemos nuestra reserva a través de los campos de hielo
Claro, pero todo eso está retrocediendo. La mayoría de los glaciares en Chile, casi todos, están retrocediendo fuertemente. Yo estuve hace 2 años atrás con uno de mis hijos en el glaciar Exploradores, y después tú vuelves y lo ves mucho más lejos de donde solía estar, digamos. Y eso es lamentable porque el hielo, los glaciares, la nieve, etcétera, son reservas de agua, ¿ya? Entonces esa agua que se encuentra en estado sólido, por ejemplo la nieve que debiéramos tener en esta época en los cerros aquí alrededor de Coyhaique, es la encargada que después en primavera tengamos suficiente agua en los arroyos, en las vertientes. ¿Y las napas subterráneas? Bueno, es que las napas subterráneas se alimentan también de esa agua. De esa agua. ¿Ya? La cuenca, en el fondo, lo que hace la nieve es postergar el escurrimiento del agua, ¿ya? Entonces, porque el suelo tiene una capacidad limitada, el suelo es como un estanque, ¿ya? Pero que tiene una capacidad limitada. Entonces, si tú tienes mucha lluvia en el invierno, el exceso de lluvia se pierde. Pero si tú tienes nieve, esa agua tú la reservas para que esté disponible después en la primavera. Ahora, naturalmente que me imagino que nosotros cuando compartíamos y conversamos años cuando nos juntábamos con nuestros queridos amigos, ya no en tierra, sino que en otros lugares, con Enrique Castillo, ¿tú pensarías en ese entonces de que íbamos a tener el vino más austral de Chile, que íbamos a tener aquí una floreciente vida con respecto a las cerezas, con el tener las vides, generar hoy día estos invernaderos que hoy estaba mirando ayer, unos 4 invernaderos hacia el sector Camino al Salto, por ejemplo? ¿Te imaginas el cambio de evolución volviendo y llegando y aterrizando en nuestra región? Bueno, eso es algo que vamos a ir viendo gradualmente, porque las proyecciones, si bien es cierto para Chile, son bastante negativas en términos de cambio climático, porque va a haber mucho menos precipitación hacia el norte, etcétera. En la Patagonia las proyecciones no son tan malas, ¿ya? Estos son modelos que han hecho las universidades. La Universidad de Chile tiene, por ejemplo, un modelo para la Patagonia que habla que vamos a tener mayores temperaturas, vamos a tener, por lo tanto, una temporada de crecimiento más larga, ¿ya? Y eso permite que cultivos que antes no se podían dar acá se empiecen a poder introducir. Sin embargo, el tema está con la precipitación, y eso es lo más preocupante que hemos visto. Por eso también estamos ahora con un proyecto que financia la Corfo para el tema del manejo de recursos hídricos. Y eso significa, lo que hemos visto, digamos, es que si bien es cierto, en Coyhaique llueven como 1000 milímetros al año. Y no estamos acostumbrados a hacer la recolección del agua lluvia nosotros. No, pues además, pero mira, si tú tienes los 1000 milímetros, eso no ha ido cambiando tanto, ya la precipitación total en el año. Lo que sí ha cambiado mucho es cómo se distribuye esa precipitación. Y estamos teniendo veranos muchísimo más secos. De los últimos 10 años, de la última década, hemos tenido 6 veranos secos. Uno se va olvidando, pero en el fondo enero y febrero son generalmente meses bastante críticos. Y por eso, digamos, como INEA, como Ministerio de Agricultura, también nos interesa poder llevar esta inquietud a la gente, digamos. La Seremía de Agricultura nos pidió, en el fondo, hacer un recorrido por la región. Hemos estado ya en varias localidades planteando estos temas, viendo cómo se han ido moviendo las cifras de lluvia, sobre todo, cómo pensaríamos que pudiera estar el próximo año. Y esto también se trabaja como en una mesa en que participan distintas entidades del Ministerio de Agricultura y la ONEMI, ya la Oficina Nacional de Emergencia, porque también está ahí metido el tema de los incendios forestales. O sea, sí, justamente hoy día lo veíamos con CONAF en una reunión que mantuvimos, y hay algo que me dejó bien impactado, porque decía Juan de CONAF, Juan Barriento, Berregueña, Juanito Barriento decía que el 35% de los incendios forestales están causados por personas que los hacen intencionalmente. ¿Sí? Que por más que le pongas un letrero, que aquí hay que llamar al 1-3, no sé cuánto,
unos 3, 3-4, parece, por ahí. o 3-5. Sí, desde Conafo, y que no hay que hacer incendios, no le hacen caso, no sirven las proyecciones. Y él da unos temas de alerta, claro que CONAF aquí está preparado, pero yo la pregunta que digas Cristian, que siempre yo leo el clima en el noticiero del canal, y siempre la temperatura de Coyhaique es igual a la de Cochrane. ¿Hay alguna relación? No, en el fondo Cochrane tiene un clima algo menos lluvioso que Coyhaique, es más seco. Allá llueven como 700 milímetros anuales, acá como 1000. Y Cochrane tiene condiciones, por lo que estábamos viendo, bastante más críticas que lo que tenemos acá en Coyhaique. Más críticas. O sea, menos precipitación, allá las primaveras están siendo muy secas y el verano, bueno, en forma normal es bastante seco. Entonces, lo principal y quizás como mensaje es que tenemos que pensar de que la normalidad para nosotros de ahora en adelante va a ser tener estos periodos de déficit hídrico en el verano. Vamos a tener que acostumbrarnos a que la mayoría de los veranos vamos a tener ese problema. ¿Pero vamos a contar con agua tanto para el consumo humano como para el consumo animal? Mira, eso es muy variable. Acá cuesta imaginarse, pero existen personas, familias, en algunos sectores que ya algunas veces han tenido que acudir a camiones aljibe en momentos, digamos, para tener agua para la casa. Y eso te habla de que en el fondo hay zonas que son realmente críticas. Y ahí lo que más preocupa es la condición de no tener nieve en los cerros, porque los arroyos, y en el fondo no es tanto los ríos y los lagos, porque eso también tiene mucha influencia por los glaciares, pero el caso de los arroyos, las vertientes, etcétera, en los predios, si es que no tenemos suficiente nieve ahora en invierno, cosa que ya no cayó la nieve, digamos, este es el primer año en la década que hay 0 nieve aquí en Coyhaique. O sea, la Dirección Meteorológica instaló un nivómetro hace como... En el centro de Coyhaique, porque claro, en los medido cerros en Teniente Vidal, digamos. Sí, Teniente Vidal. Ahí la DMC tiene una estación meteorológica y miden la altura de nieve, ¿ya? Y si tú miras los 10 años hacia atrás, este es el único año que tiene 0 nieve. O sea, no ha habido ningún evento de nieve que ese instrumento haya logrado medir. Lo cual es muy preocupante. Y si tú miras ahora, aquí hay un poquito de nieve arriba del Cinchao, y nada, o sea... Y dura la nada. Nada misma. O sea, yo pienso que si esto sigue, vamos a tener problemas con agua para animales en sectores. Donde estamos nosotros, allá en Santa Elena, en Valle Simpson, habitualmente enero y febrero son complicados. Por lo tanto, ahí hay también, digamos, hay que prepararse para ese tipo de cosas. ¿Ya? Esto ya deja de ser como una emergencia, sino que uno tiene que acostumbrarse a que nuestro clima está cambiando y hay que prepararse para eso. Hay una serie de medidas que pueden tomar los ganaderos, de sembrar más temprano, de preparar suelo en otoño, para, digamos, tener ya listo el suelo y poder sembrar temprano, de manejar adecuadamente las praderas, no sobrepastorear, cortar pasto más temprano también y no cuando ya se acerca el periodo seco. Y en lo que es agua de bebida para animales y para humanos, el tema de acopiar agua, o sea, de los techos de las casas incluso, ahora hay sistemas bien eficientes que tú puedes aprovechar, digamos, el techo de tu casa y recolectar el agua en un estanque. ¿Hay algunos...? Sí, hay algunos funcionando, digamos. Que no funcionan y que guardan el agua especialmente para riego. Y hoy día que se usa también esa alternativa del riego por goteo. Claro, para la hortaliza. Sí, va a ser lo más tranquilo. Esa agua la tenemos que aprovechar. Sí, es un elemento muy preciado. Y hay que pensar que las plantas, para crecer, bueno, igual que nosotros para vivir, necesitan agua. Porque las plantas, en el fondo, a través del agua que absorben, ¿cierto?, del suelo, también absorben los nutrientes que se encuentran en esa solución de agua con nutrientes en el suelo. Y eso, hay todo un proceso de bombeo de esa agua y que después la planta la transpira y la evapora. Entonces, a la medida que va fallando el agua en el suelo, la planta va a ir reduciendo su crecimiento, después detiene su crecimiento,
después entra en un proceso ya de estrés y de marchitamiento y la planta finalmente se muere, ¿ya? Y Cristian, yo he estado siguiendo, por supuesto, el trabajo de ustedes y me empecé a interesar porque empecé a ver el libro de los sphagnum, de los humedales. Pareciera que eso también es como lejano para que la gente lo entienda, qué son y dónde están y qué es lo que es este pompón que le llaman por ahí. Sí, bueno, ahora se hizo un proyecto muy lindo financiado por el gobierno regional. Yo no participé en ese proyecto, pero varios colegas sí. Y claro, los humedales son un ecosistema, ¿ya? Y que también tienen una importante labor o función en el tema de conservar agua, ¿ya? Porque son una especie de esponja, ¿cierto?, que mantiene el agua en esos lugares y la va entregando lentamente. Y claro, este pompón que se cosecha es un musgo que se está, ¿cierto?, exportando, se seca y se exporta para uso especialmente con las plantas de bulbo. Se usa en ese tipo de función. Y el problema es que muchas veces este recurso se saca en forma indiscriminada, ¿ya? Se sobreexplota. Y eso crece muy, muy lento y se recuperan muy lento estos sitios y muchos lugares en otras regiones, por ejemplo, han quedado devastados, ¿cierto? Se ha sacado el pompón, genera bastante ingreso en el momento, pero en el fondo después el terreno queda absolutamente hasta estéril en parte. Yo no me había dado cuenta porque uno cuando a veces viene de Tortera así, veía unos sacos así Eso afuera de los predios y después leyendo este libro, que es bastante técnico por lo demás, sí, pero hay algunas páginas entretenidas. Sí. No, se hizo un trabajo muy lindo ahí porque fue multidisciplinario, o sea, se estudió la fauna, se estudió la flora, se estudió en el fondo el manejo del recurso y se dan también algunas indicaciones ahí por lo que estuve mirando de cómo se podría manejar en forma más eficiente para evitar, digamos, que se pierda el recurso a futuro. Hoy día lo estamos haciendo en forma lúdica, conversada aquí en la televisión, pero ustedes tienen un programa de difusión. ¿Cuál es el público objetivo? Bueno, el INEA tiene, uno de sus objetivos principales, ¿cierto?, es la extensión y la transferencia tecnológica, ¿ya? Que se basa obviamente en los trabajos que hacemos más de tipo científico, si tú quieres. Básicamente es investigación aplicada a lo que hacemos nosotros, ¿ya? No hacemos investigación básica, que es la que hacen más bien las universidades. Entonces, en general, todo o gran parte de lo que hacemos tiene que tener un fin práctico y de aplicación, ¿ya? Y esa aplicación, la idea, ¿cierto?, es que llegue a través de nuestros sistemas de extensión y transferencia tecnológica. Nosotros somos un instituto muy chiquitito en términos comparativos, digamos, y aquí en la región también. Entonces, la forma más eficiente de transferir información y conocimiento es a través de capacitar a los que capacitan a otros, o sea, capacitar a capacitadores, ¿ya? Por ejemplo, la próxima semana nosotros vamos a empezar un curso de manejo de recursos hídricos, que lo vamos a hacer primero online y después práctico también, son casi 3 meses. Tenemos ya 44 inscritos, que son principalmente profesionales y técnicos también de nivel superior. Y ellos entonces son los que, por ejemplo, después van a poder, digamos, formular proyectos para la Comisión Nacional de Riego, para el INDAP, etcétera, para que los productores puedan acceder, en este caso particular que estoy hablando, a mejoras en sistemas de riego o en microembalses o cosas de ese tipo. Y ustedes llegan también, por ejemplo, con este conocimiento hacia, por decir un ejemplo, la escuela la escuela agrícola, el liceo agrícola, sí, establecimientos sí, por supuesto. En esta materia. Bueno, hay otras líneas que son los grupos de transferencia tecnológica, los GTT, que también están funcionando. Ahora hay varios GTT, hay desde la Junta hasta Murta,
más al sur, no sé si ya partió, pero en el fondo ya hay 4, 5 o 6 grupos que están funcionando, que tienen su dinámica propia y ahí todos los meses se hacen reuniones en distintos predios y los ganaderos, agricultores pueden intercambiar entonces sus experiencias y también se hace una charla técnica de acuerdo a los intereses del grupo. Y con la escuela agrícola en particular, acá en la región, tenemos contacto, se está trabajando en papas, por ejemplo, aquí en Coyhaique se está trabajando en un módulo demostrativo en el campo que tiene la escuela agrícola en Lago Frío, donde también participan los alumnos. Es decir, hay una buena interacción. De hecho, yo formo parte del consejo directivo de la escuela agrícola. Así que tenemos un contacto bastante fluido. Yo quiero, casi al finalizar esta conversación, mantener un poco el mensaje, porque, como te digo, escucho mucho esa frase que el cambio climático llegó para quedarse. Tenemos que irnos acostumbrando. ¿Va a haber una diferencia entre la Junta y Villa O'Higgins o va a haber algo más o menos en lo que es el calentamiento global, el cambio climático en la región o va siempre a estar, a excepción del litoral, por supuesto, marcado? O sea, nosotros aquí en la región tenemos 3 o 4 climas bien delimitados de oeste a este, además de la zona de microclima en Chile Chico y todo esto. Lo que va a ir pasando gradualmente es que nuestro clima, por ejemplo, templado, frío, lluvioso, va a ser menos lluvioso, ¿ya? Y va a ir avanzando esto a ser también más templado probablemente. O sea, pensando en el litoral. En el litoral está lloviendo mucho menos en Aysén también. Si tú miras los datos del año 60, en Aysén llovía más de 3 metros de agua y ahora tenemos alrededor de 2.300 milímetros. O sea, ha ido bajando, digamos, en forma muy significativa. Entonces, esto es algo que está afectando en todas partes, ¿ya? Y yo soy un convencido que sí, el cambio climático llegó para quedarse y vamos a tener que acostumbrarnos a que va a ser un poco diferente el clima año a año, digamos. Y con respecto, por último, a la preparación de los suelos, los fertilizantes, ¿eso se sigue utilizando bien? Digamos, se utilizan obviamente. El fertilizante ya pasó a ser parte del sistema productivo ya hace harto tiempo acá en la región. Cuando yo llegué me acuerdo que prácticamente no se fertilizaba en la región. Y creo que digamos, a nivel de grandes, medianos y pequeños productores, eso ya está absolutamente, digamos, entendido de que pueden ayudar a mejorar la productividad del campo. Ahora, los fertilizantes sin duda que son un tema y tenemos que aprender a usarlos mejor. Ya tenemos que ver los momentos de fertilización más adecuados y en eso estamos trabajando, digamos. Algunos se pueden aplicar en otoño, otros tendríamos que trabajarlo un poquito más temprano que lo habitual para que tengan un buen efecto. Ahí hay todavía trabajo que hacer, digamos. Siempre he querido y he sido un promotor de lo que es la investigación. Aquí en la investigación en nuestra región tenemos que considerarla como una gran inversión. Lo que hace Infor, lo que hacen ustedes en línea, lo que hace el CIEP, lo que se está haciendo con respecto a que a lo mejor no es el producto de hoy día, sino que el producto a largo plazo, ¿no? Que se ve a lo mejor en 5, 10, 15 años. Tú has visto, para cerrar, que eso ha tenido resultados, ¿no? Sí, digamos, y agradecer también a la región, digamos, al gobierno regional que ha estado apoyando, ¿cierto?, distintas iniciativas de investigación a las instituciones que tú has señalado y en particular a la nuestra. Creo que ha habido siempre un grupo en el gobierno regional que entiende muy bien de estos problemas y que en realidad hay muchas cosas que requieren urgencia y que requieren ser solucionadas en el corto plazo, pero hay otras que hay que estar mirando en el futuro y adelantándose a ellas y la investigación es uno de esos, digamos, uno de esos casos. Quiero agradecerte a ti, a Línea,
justamente la oportunidad que nos da de conversar temas que sé que hay un sector que requiere, que necesita nutrirse de esto y sentirse comprometido también por la región de Aysén. Así que te dejo las cámaras para despedirte. No, una felicidad grande, digamos, de estar aquí en tu casa de nuevo, Rocco. Agradecer a los televidentes que les interesen estos temas. Decirles que nuestras puertas están abiertas para todos ustedes. Tenemos un sitio web, inia.cl, también hay otro sitio que es .ganadero.cl, donde tenemos, ese es absolutamente regional, y ahí vamos también poniendo toda la información que va saliendo. Así que contáctenos si les interesa y encantado de apoyarte y digamos, de poder traer información de interés para todos. Así que muy buenas tardes. Y quiero agradecerle al secretario regional ministerial de Agricultura, quien nos motivó también para que sostuviéramos esta conversación. Y qué bueno que te entregué el libro al comienzo, porque me había olvidado. Muchas gracias. Y muchas un gracias. saludo grande, por supuesto, a la familia que sé que va creciendo. Sí, pues va creciendo, ya somos abuelos ya. Felicitaciones. Cristian Jeppe, ingeniero agrónomo, investigador del INIA Tamelaiken. Ese significa campo abierto, ¿no? Campo limpio. Campo limpio, Sí. campo limpio. El camino a Santa Elena, ahí está la parte principal, y en el sector alto, cerca de la Universidad Austral de Chile, ahí también están las oficinas. Nos despedimos dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias, Cristian, y a todo el equipo de INIA Tamelaiken. Todos los años en octubre, que era la época de la primavera, cuando vienen las pariciones de las vacas, se hacían grandes rodeos en los pueblos. Y en el año 1860 se inicia el rodeo como deporte. Nosotros somos la Federación del Rodeo Chileno, denominada Ferochi. Somos aproximadamente 10.000 socios, desde Arica a Punta Arenas. Nosotros durante la temporada tenemos alrededor de unos 450 rodeos en toda la temporada. Desde Antofagasta hasta Magallanes. Esos son el país corralero hoy día. Aquellos clubes que realizaban sus rodeos libres o pichangas conocidas como tal, se fueron agrupando en pequeñas asociaciones zonales y a su vez después ya fueron creciendo y se juntaron en una institución más grande que fueron las federaciones, donde actualmente tenemos 3.000 socios activos. Mi fin era volver a nuestras tradiciones antiguas, a nuestras raíces del rodeo, el rodeo antiguo, el rodeo familiar, el rodeo campesino, ese donde se compartía con la familia, los amigos, la camaradería, la amistad. Ese era el fin de reunir a estos clubes. Yo aprendí de mi papá, que él se dedicaba a trabajar caballo.